Bienvenidos sean todos los participantes del curso Vacunas en tiempos de COVID-19 de la plataforma U Abierta de la Universidad de Chile. En esta ocasión nos encontramos justamente con el doctor Juan Carlos Said Rojas. Él es médico cirujano de la Universidad Católica, máster en Salud Pública del Imperial College de Londres y posee la especialidad en Medicina Interna de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile. En esta jornada nos encontramos justamente para conocer más allá sobre este módulo, sobre el SARS-CoV-2 y todo ello lo abordaremos justamente con el doctor Juan Carlos Said. Bienvenido, Juan Carlos. La primera pregunta sería, ¿qué significa convivir con el virus SARS-CoV-2? Es una pregunta difícil, dado que justamente eso está en el corazón del debate en el mundo científico. Es decir, si podemos convivir con el virus o si tenemos que optar por una estrategia de eliminar el virus, y en caso de convivir, ¿qué significa convivir? Eh, en términos de qué es lo que es mejor para la sociedad, está claro que lo mejor es eliminar el virus. Es decir, las sociedades que han logrado sacar de circulación este virus, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, han logrado la mejor sobrevida, es decir, el menor número de muertos, han logrado al mismo tiempo mayor desarrollo económico, mayor crecimiento, y han permitido que haya menos restricciones a las libertades que en los países que han intentado simplemente convivir de alguna forma con el virus. Ahora, dicho eso, una estrategia razonable de, entre comillas, convivir, puede ser buscar la eliminación del virus, es decir, hacer todo lo posible para que el virus tenga la menor circulación posible en el país, lo cual significa que idealmente no haya casos endémicos, es decir, que no haya casos que se generen localmente en el país y que todos los casos que tengamos sean importados, por ejemplo, por personas que viajan, y que si eventualmente se generan casos locales, estos casos sean controlables con un sistema de trazabilidad, y en ese sentido una estrategia de convivir sanamente con el virus es en el fondo una estrategia de eliminación, porque es una estrategia que busca hacer todo lo posible para que el virus desaparezca. No significa que necesariamente lo logra todo el tiempo, todo el rato, pero buscando una meta que sea lo más cercana a cero posible, logramos al mismo tiempo la mejor convivencia posible con este virus. Esa estrategia de eliminación también me imagino es parte de la estrategia de salud que es clave para enfrentar una pandemia y por eso quisiera preguntarte, Juan Carlos, ¿cuáles cree usted que son los principales elementos que debería tener una estrategia contra el SARS-CoV-2? Bueno, una estrategia, lo primero, debe basarse en educación a la población. Es decir, las personas deben tener claridad respecto a cómo se contagia este virus, cuáles son las medidas más efectivas para prevenirlo, y que esta educación esté actualizada en términos del conocimiento científico. Por ejemplo, sabemos que en un principio hubo mucho énfasis en el aseo de superficies para prevenir el contagio, pero hoy sabemos que eso no es tan importante y que lo más relevante para prevenir el contagio es la evitar el contacto estrecho. Otro elemento clave para prevenir o para controlar esta pandemia tiene que ser establecer un sistema de trazabilidad óptimo. ¿Qué significa esto? Que podamos ubicar rápidamente a los enfermos, ubicar rápidamente a los contactos y aislar a los enfermos y los contactos. Para que te hagas una idea, países que han logrado excelentes controles de la pandemia ubican, por ejemplo, 30 contactos por caso. Nosotros en Chile ubicamos aproximadamente 2,5 contactos por enfermo. Y finalmente, las vacunas. Evidentemente, las vacunas son uno de los grandes pilares de esta campaña contra el coronavirus. No son el único, pero sí uno muy relevante. Y en ese sentido, vacunar rápidamente al mayor número de personas es algo clave. Y al mismo tiempo, otro elemento fundamental es un monitoreo adecuado de la pandemia y de cómo evoluciona este virus. Es decir, tenemos que tener información precisa de cómo es la evolución de los contagios para tomar medidas restrictivas cuando sea necesario, pero al mismo tiempo tenemos que tener un buen sistema de genotipificación que nos permita saber efectivamente qué variantes están circulando. Ese sistema de monitoreo de variantes es otro pilar que evidentemente
hay que sumarlo para tener un control óptimo de esta pandemia. Y hay que hacer las 4 cosas bien. Juan Carlos, usted mencionaba justamente estos índices de trazabilidad, también los niveles de vacunación que actualmente presenta Chile, pero al respecto quisiera preguntarle qué indicadores de la pandemia actual usted considera más preocupantes, tomando en consideración justamente los que ya mencionaba. No, los indicadores siguen siendo preocupantes. Para hacerse una idea, el sistema prepandemia tenía 1.300 camas UCI, o sea, el sistema está trabajando a casi 3 veces su capacidad. Entonces, es un sistema que está efectivamente saturado en términos hospitalarios, que ha descendido esa ocupación de camas, sí, es evidente, se ha reducido, pero sigue siendo un número muy elevado que está mucho más allá de las capacidades habituales del sistema. Y esto tiene consecuencias, porque estas camas que se han generado para poder hospitalizar a pacientes COVID están significando que, por ejemplo, se están postergando atenciones GES, se están postergando otras cirugías electivas. Entonces, a la larga, esta no es una situación de una convivencia sana con el virus. Este nivel de hospitalizados es algo que no es sostenible en el largo plazo sin que traiga consecuencias para otros elementos de la salud de la población, como por ejemplo cirugías de cáncer, cirugías cardíacas que se van a ir postergando y que no se pueden postergar indefinidamente sin que esto traiga consecuencias de mayor mortalidad. Y el otro elemento de preocupación es que los casos han bajado y eso es un motivo de, digamos, de alegría, pero también creo que nos hemos mal acostumbrado y de repente los casos bajan de 6.000 a 2.000 y decimos, oh, estamos perfectos, pero 2.000 es un número muy grande de casos. Para que se haga una idea, 2.000 contagiados significa que esas personas, que en promedio tienen contacto con aproximadamente 5 personas, significa que hay 10.000 contactos que han estado con esas personas. Entonces, comprenderán que ubicar a 10.000 personas que han estado en contacto con esos 2.000 contagiados es algo sumamente difícil. Entonces, si yo tengo una base muy baja de contagios, 1 o 2, y nuevamente aumenta la circulación de las personas, es más fácil contener eso, porque evidentemente es mucho más fácil trazar a 5 o a 10 contactos que a 10.000. Juan Carlos, en una reciente entrevista usted mencionaba que la pandemia es una cuestión social. ¿A qué se refiere con eso? A ver, es importante entender que todas las enfermedades son sociales. Eso es lo primero. Creo que sería difícil encontrar una enfermedad en la que uno no vea una gradiente social. Esto se da especialmente, por ejemplo, para las enfermedades crónicas. Sabemos que hay una gradiente de obesidad, por ejemplo, que hay menos obesidad en el sector oriente que en el sector sur o poniente de Santiago, producto de que mayores situaciones de pobreza, menos acceso a áreas verdes, peores condiciones de vivienda, determinan, por ejemplo, más sedentarismo, peor acceso a alimentación, y que eso finalmente lleva a más obesidad. Lo mismo sucede con las enfermedades infecciosas, porque los mismos factores que se relacionan, por ejemplo, con la obesidad, eh, o con la diabetes terminan siendo factores determinantes en el coronavirus. Entonces se ve una gradiente social en este sentido, en donde los lugares donde hay más hacinamiento, menos áreas verdes, alimentación de peor calidad, son factores que terminan determinando mayor riesgo de contagio y también mayor riesgo de mortalidad. Entonces, en ese sentido, lo que hizo esta pandemia fue sacar a la luz los determinantes sociales de las enfermedades y mostrar cómo estas realidades de pobreza, hacinamiento, peor acceso a alimentación, que determinan otras enfermedades como la diabetes, la obesidad, también son determinantes en una enfermedad como el coronavirus. Perfecto. Y Juan Carlos, para finalizar esta entrevista, uno de los elementos fundamentales de estrategia en esta pandemia ha sido la vacunación. Y al respecto, quisiera preguntarle qué papel juegan las vacunas en la estrategia sanitaria actual, pero ¿cuál es el papel que deberían tener? Las vacunas son claves, son el invento de la humanidad que salva más vidas después del agua potable. Entonces, es algo que hay que tenerlo presente. Todas las vacunas salvan vidas, ¿ya? Y el llamado, evidentemente, es a vacunarse con cualquiera que sea la vacuna que esté disponible en el consultorio que a uno le corresponde. Ahora, dicho eso,
inicialmente no se pensó que fuera posible que existieran vacunas altamente efectivas para cortar el contagio. Sabemos que las vacunas para virus respiratorios no son tan efectivas en cortar el contagio. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con el virus de la influenza, en donde la vacuna reduce significativamente la mortalidad, pero no es tan efectiva para reducir el contagio. Es decir, yo me puedo contagiar igual, pero no me voy a morir, no me voy a hospitalizar. En un principio pensamos que las vacunas del coronavirus iban a ser similares a la de la influenza. Y así fue, o así es la vacuna Sinovac, una vacuna altamente efectiva en reducir fallecidos y hospitalizados, pero que no es tan efectiva en cortar el contagio del virus. Y esa fue la vacuna que primero llegó a Chile. Sin embargo, han llegado, se han desarrollado otras vacunas con una tecnología innovadora, que es la tecnología de RNA, que ha permitido efectividades que previo a la pandemia no era posible pensar, era algo insospechado, pensar que íbamos a tener una vacuna que iba a poder prevenir en un 95% el contagio de un virus respiratorio. Y esto creo que es algo que es un motivo de mucho, o sea, es algún motivo que celebrar, es algo muy positivo, y que nos ha hecho pensar que efectivamente podemos avanzar en estrategias de cero COVID, es decir, estrategias que nos permitan eliminar el virus. ¿Qué deberíamos esperar en el futuro? Bueno, probablemente que va a ser necesario vacunar con una tercera dosis en el país, una tercera dosis de Sinovac, o pensar también en la posibilidad de refuerzos con otras vacunas altamente efectivas. Y yo creo que en el futuro vamos a ir hacia vacunas más efectivas, es decir, es probable que las vacunas de RNA se incorporen definitivamente y sean las vacunas que usemos habitualmente, y que tengamos que acostumbrarnos a refuerzos eventualmente anuales para prevenir rebrotes o la aparición de nuevas variantes. Para finalizar esta entrevista quisiera darte el espacio también para que entregaras un mensaje a quienes ven justamente este curso, a quienes lo están realizando, con respecto a las medidas preventivas de salud y de cuidado. El mensaje es, primero, haría un llamado a la salud mental, a tener paciencia, a no pensar en esta crisis como algo que se va a resolver de un día para otro. Entonces acá hay que generar elementos de resiliencia personales y como sociedad para pensar en una crisis que se va a prolongar. Es probable que, a pesar de que la situación está mejorando ahora, es probable que experimentemos una eventual cuarta ola y que nos demoremos más de un año en salir definitivamente a una situación de normalidad prepandémica. Entonces, lo primero es un llamado a la tranquilidad, un llamado a la paciencia. Uno tiene que buscar fuentes que den una información un poco más consolidada, ¿ya? Y no ir sacando un dato aquí, un dato allá, porque eso al final termina generando más ansiedad y nos deja sin las mejores herramientas para prevenir el contagio. Y haría un llamado efectivamente a que se involucren también en su comunidad. Hoy en día la vacunación sigue avanzando, pero ha avanzado más lento fundamentalmente por factores determinados por la pobreza, ¿ya? La pobreza no es solo un asunto económico, no es un asunto de dinero, sino que es un asunto también, por ejemplo, de poder pedir menos permiso en el trabajo para ir a vacunarse, de no tener tiempo porque se está a cargo de, por ejemplo, de un familiar postrado en la casa para ir a vacunarse. Entonces, efectivamente había una gradiente social de la vacunación que ha determinado que en los sectores de menores recursos haya menor número de vacunados. Tenemos que involucrarnos como comunidad y como sociedad en un esfuerzo ya barrio, cuadra a cuadra, para que las vacunas lleguen a todos. Porque evidentemente, si bien no son la única medida para controlar el virus, es sin duda una de las más importantes. Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, con ese mensaje, con esas recomendaciones, nos quedamos en esta entrevista. Fue un gusto conversar contigo. Y bueno, esta fue la entrevista con Juan Carlos Said en este nuevo módulo del curso Vacunas en tiempos de COVID-19 de UBA Abierta de la Universidad de Chile. Hasta pronto, Juan Carlos. Hasta luego. Muchas gracias.